Un año nuevo increíble. Ella cayó en un callejón y un cowboy reveló su sorprendente regreso a casa. La plaza del pueblo relucía con luces cálidas que danzaban en el aire, pero María sintió que aquel brillo no hacía más que contrastar con la oscuridad que habitaba en su interior. Esa noche de Año Nuevo, el bullicio y las risas de las celebraciones resonaban a su alrededor como ecos lejanos que la aislaban aún más. La velada había comenzado con la esperanza de un nuevo comienzo, pero en su corazón llevaba consigo el peso de las palabras hirientes de su familia. «El arte no paga cuentas, María», había dicho su madre entre miradas de decepción. La herida resurgía en cada rincón, cada conversación, cada crítica al camino elegido. No podía sacudir la sensación de ser invisible, atrapada en las sombras creadas por las expectativas ajenas. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, la desesperación se agolpaba en su pecho. Un impulso irrefrenable la llevó hacia el bar de la esquina, donde decidió ahogar sus dolores en copas de tequila. La euforia de la bebida, sin embargo, solo intensificó su angustia. Su mente gozaba de un hormigueo momentáneo, pero su alma anhelaba algo más que el olvido. En un instante de descuido, el mundo se tambaleó a su alrededor y cayó. Chocó contra el suelo en un callejón oscuro, donde la soledad la envolvió como un manto pesado. De repente, se sintió estrecha, como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Estás bien?», resonó una voz deep y suave. Un cowboy apareció ante ella, con una mirada que irradiaba calidez y preocupación. Alejandro, como se presentó, era un hombre marcado por su propia historia de sueños no cumplidos. Él también había luchado contra los demonios de la creatividad reprimida, un artista atrapado en las demandas del mundo. Mientras la ayudaba a incorporarse, sus ojos se encontraron, y en esa conexión instantánea, María sintió la chispa de la posibilidad. Hablaban de arte, de sus esperanzas y temores. Él entendía su dolor. Él había sentido la misma presión. «Deberías mostrar tu trabajo», le dijo con una certeza que la sorprendió. «Hay tanto más en ti de lo que la gente ve». Su voz la envolvió como un bálsamo. Sin embargo, el temor llenó su pecho. ¿Qué pasaría si su familia volvía a rechazarla? ¿Y si la comunidad no la comprendía? Estaba atrapada en un mar de inseguridad. Temía lo que podría significar exponerse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María comenzó a pintar con fervor, empujando el pincel con un deseo renovado. Cada trazo estaba cargado de luz, cada color un grito ahogado por la aprobación que nunca había recibido. Sin embargo, tan pronto como la exposición se convirtió en una realidad, la sombra del pasado recordó su presencia. Viejos secretos, aquellos que había mantenido a raya, empezaron a arañar su mente. ¿Cómo podría enfrentarse a sus miedos y al mismo tiempo buscar ese reconocimiento anhelado? A medida que los días se acortaban y la fecha de la exposición se acercaba, la presión crecía y la ansiedad la mantenía despierta por las noches. Se encontró en la encrucijada, preguntándose si debía permanecer atada a la imagen que su familia había construido para ella o luchar por su verdad. Con cada pincelada también crecía la incertidumbre. ¿Sería suficiente su arte para ser vista o nuevamente caería en la penumbra? La noche de la revelación estaba a la vuelta de la esquina y el eco de sus miedos resonaba más fuerte que nunca. Su historia no había terminado, pero se preguntaba, con el corazón encogido, si el verdadero regreso a casa la llevaría a la libertad o a la derrota. Cada mañana, María se levantaba con una mezcla de expectativa y temor. El peso de la inminente exposición de su obra artística la perseguía incluso en sus sueños.
Se despertaba casi con la sensación de que el tiempo era un ladrón que se llevaba su confianza. Se sentaba frente al caballete rodeada de tubos de pintura, pero su mente se encontraba anclada en el pasado, un eco burbujeante que le susurraba que su arte nunca sería suficiente. Las palabras de Alejandro aún resonaban en sus oídos. Hay tanto más en ti de lo que la gente ve. Sin embargo, cada vez que observaba su propio trabajo, la duda se intensificaba. ¿Podría realmente mostrarle al mundo lo que tenía dentro? Sintió un impulso por dejar todo y regresar a lo que conocía, a lo que era seguro. Pero entonces, recordar la dulzura de su primer trazo en el lienzo le recordaba que también había un camino no explorado. Armarse de valor se convirtió en su nueva rutina. Se enfrentaba a cada tela en blanco como si se tratara de un desafío personal, cada color seleccionado cuidadosamente, como el eco de su propio deseo de ser vista sin los filtros de las expectativas familiares. Las noches se hicieron largas. Entre la lucha de crear y el temor a lo que su familia diría si alguna vez la veían realmente. La pintura la liberaba, pero el juicio era un monstruo que acechaba incluso en sus horas más solitarias. María reflexionó sobre su relación con su madre. El desapego que había sentido desde pequeña la había moldeado, pero a su vez la había atado. Tenía que soltarse de esas cadenas. Un día, decidió asistir a una reunión de artistas locales, un espacio donde esperaba encontrar aliento y comprender que no estaba sola en sus luchas. El acto de salir en sí mismo fue una victoria. Al llegar, su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor. Cada artista parecía entender la profundidad de sus luchas personales y la pasión que ardía en su interior. Esa noche, una revelación surgió. Había entrado en un mundo donde el arte era una forma de vida, y ante sus ojos se les presentaban personas que habían precedido sus trayectorias, ya marcadas por el rechazo y el triunfo. Uno de los artistas, un hombre mayor con cicatrices en su piel, compartió su historia de vida y cómo el arte había sido su salvación. Sus palabras atravesaron el pecho de María como un rayo. Si él podía encontrar su voz a pesar de las adversidades, entonces tal vez ella también pudiera. Los días pasaron y comenzó a sentirse más cercana a la idea de compartir su obra. La exposición ya tenía fecha, y el pensamiento de ser vista había empezado a transformarse en un entusiasmo tímido. Pero cada nuevo boceto era también un recordatorio de su vulnerabilidad. La exhibición se convertiría en un punto de confrontación, no solo con el mundo externo, sino con sus propios miedos y anhelos. Las preguntas la mantenían despierta. Con cada pincelada, se dio cuenta de que estaba reconstruyendo no solo el lienzo, sino su identidad. Las sombras del desprecio familiar y los ecos del miedo se fueron desvaneciendo lentamente como un viejo recuerdo. Finalmente, se vio a sí misma, capaz de transformar su dolor en algo hermoso. Mientras el día de la exposición se acercaba, su determinación se tornó más audaz. Había llegado el momento de enfrentarse a su familia y revelar su verdadero ser. Sin embargo, cuando regresó a casa, las miradas de decepción y burla la atacaron como flechas. Recibió una llamada inesperada que dejó su corazón en un nudo. Era Alejandro, deseándole suerte y recordándole su valor. Aquel contacto encendió una chispa de esperanza en ella. Con el corazón latiendo en su pecho, María supo que había tomado la decisión correcta al aceptar su arte. Lo que no sabía era que el próximo conflicto no vendría desde fuera, sino que habría una revelación inesperada que cambiaría su vida para siempre. El verdadero desafío estaba a punto de presentar su rostro. María se despertó esa mañana con una inquietud inusual. Había pasado la noche en blanco, solo con el murmullo de sus pensamientos y los ecos de lo que había enfrentado el día anterior. La exposición cada vez más cercana tenía más peso del que podía soportar. Sin embargo, esa mañana Lecamer puso un propósito renovado: buscar la verdad oculta en su propia historia. Decidió que ya no podía esconderse detrás de los miedos que la habían perseguido. Sería un acto liberador,
un golpe de arrepentimiento a sus dudas. La primera acción del día fue prepararse para salir a explorar nuevos espacios de inspiración. Caminó por las calles empedradas de la ciudad, aprendiendo a observar la vida a su alrededor con el mismo lente que usaba para pintar. La hace lo que antes le parecía mundano, se transformó en un mar de posibilidades. Cada rincón ofrecía un nuevo color, un nuevo trazo que podía incorporar en su arte. Mientras paseaba, los murmullos del pasado la seguían. Sus pensamientos volvieron a su madre, a las críticas que le habían pesado como una losa. El reproche manifestado en gestos y palabras se convirtió en un deseo de confrontación interna. Se preguntó si alguna vez su madre podría entender su arte. Ese dilema hizo que su corazón se detuviera un instante. ¿Valía la pena buscar su aprobación o era hora de alejarse de la sombra del juicio parental? La respuesta era ambigua, pero sentía que debía buscar la autenticidad por encima de la conformidad. El encuentro con un artista en la plaza de su ciudad le ofreció un brete. Él pensaba que el talento se pulía tocando fibras de la vida, y en esa interacción María sintió que tenía que dar un paso más allá. La conversación desnudó un aspecto del crecimiento personal que nunca había considerado. El arte no solo es crear, también es un acto de vulnerabilidad. Regresó a su estudio esa noche, decidida a crear una pieza que encapsulara su lucha interna. Cada trazo del pincel era como un grito de batalla, peleando contra los demonios de la incertidumbre. La pintura se volvió un espejo que revelaba su interior más profundo. Sintió la presión de la inminente exposición pulsar en su pecho, pero esta vez, en lugar de asustarse, lo abrazó como parte de su proceso. Y entonces, cuando su obra comenzó a tomar forma, un descubrimiento sorprendente emergió. En cada capricho de su pincelada, empezó a ver una narrativa que iba más allá de la lucha personal. Era un manifiesto de resistencia. A medida que la pieza se completaba, sus temores se desvanecieron en el aire de su propia creación. Cada color depositó un poco de su historia en la tela. Mientras ajustaba los últimos detalles, quedó estática. Había un susurro en el aire que le indicaba que debía prepararse para el siguiente paso. La exhibición no sería solo un evento, sino la luz que iluminaría las partes de su ser que había mantenido en la penumbra. María entendió que su verdadero desafío se avecinaba, una confrontación no solo con los espectadores, sino con las partes más oscuras de sí misma. Sin embargo, esa noche, al cerrar la puerta de su estudio, recibió un mensaje que la dejó paralizada. Era de Alejandro, preguntándole si podría asistir a la exhibición. La incertidumbre se hizo presente nuevamente como un monstruo que se alzaba, disfrazado de posibilidades. ¿Sería su apoyo un aliciente o un recordatorio de lo que aún le faltaba? Mientras se sentaba frente a su figura en el lienzo, preguntándose qué camino tomar, una nueva visión del futuro relampagueó en su mente. Ahora era el momento de despojarse de las sombras y mostrar la luz. El dilema de no saber si Alejandro sería un apoyo o un distractor la invadía. Pero lo que sí sabía era que el momento de mostrarse íntegra estaba más cerca que nunca. La lucha personal no solo continuaría, sino que prometía elevarse en un crescendo inesperado. Y así, María se preparó para el verdadero desafío que cambiaría el rumbo de su vida. Era un camino lleno de incertidumbres, pero también uno de revelaciones impactantes que esperaban en el horizonte. ¿Qué pasaría cuando finalmente se enfrentara a su revelación? El día de la exhibición llegó sin previo aviso. Cada minuto parecía arrastrarse, lleno de una anticipación palpable que hacía latir el corazón de María a un ritmo frenético. En su estudio, rodeada de sus obras, María realizaba los últimos ajustes a su pintura. No era solo un lienzo, era un compendio de sus miedos, sus esperanzas y la lucha que había librado por cada trazo. Con cada pincelada, reconociendo la vulnerabilidad que eso implicaba, se sintió menos como una artista y más como una guerrera. Mientras se preparaba, su mente daba vueltas sobre el mensaje de Alejandro. ¿Por qué se había puesto en contacto justo ahora? Había una parte de ella que deseaba su presencia.
pues sus palabras siempre parecían tener el poder de calmar la tormenta que rugía en su interior. Pero, al mismo tiempo, otra parte temía que su presencia pudiera hacerla tambalear en su proceso de autoafirmación. La sala de exhibición era un mar de personas conocidas y desconocidas, creando un bullicio que se entremezclaba con el eco de sus pensamientos. María se sentía expuesta, como si cada mirada atravesara la barrera de su escudo emocional. El dilema de ser vista y apreciada, a la vez que temida, se manifestaba con una intensidad inusitada. Se tomó un momento para respirar profundamente, tratando de recordar por qué estaba ahí en primer lugar. Era el momento de mostrar su arte, su verdad. La exposición comenzó, y, en cada rincón, María percibía las fragmentadas reacciones de los espectadores. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, como si cada reacción fuera un espejo de su propio juicio. Pero lo que realmente la impactó fueron los susurros entre la multitud. Se hablaba de su obra, de cómo capturaba la lucha interna, la vulnerabilidad y la valentía. Cada comentario resonaba en su mente como un coro de validación que poco a poco comenzó a desactivar sus temores. Gracias a los elogios, su confianza se fue construyendo gradualmente. Sin embargo, en el momento menos esperado, la figura de Alejandro apareció entre la multitud. Su presencia, al principio, le provocó una mezcla de emociones. María se sintió invadida por un torrente de nostalgia y confusión. Se preguntó si su llegada sería un bálsamo para la ansiedad que la consumía o un recordatorio de su propia inseguridad. Finalmente, se acercó a ella, y sus palabras fueron una oleada de dulzura. Le dijo que su obra irradiaba una verdad que solo unos pocos artistas logran capturar. Sin embargo, cuando María buscó en su mirada un sentido de apoyo, se encontró con una interrogante que no sabía si estaba lista para enfrentar. ¿Acaso Alejandro podía ver la profundidad de su lucha o solo estaba mirando la superficie de su arte? María se dio cuenta de que necesitaba no solo mostrar su arte, sino también desnudarse emocionalmente frente a él. A medida que la noche avanzaba, el miedo de ser incomprendida se transformó en determinación. La exposición se tornó en un escenario no solo de su creatividad, sino de su esencia misma. Comenzó a hablar sobre cada obra, compartiendo las historias que la habían llevado a crear cada pieza. El acto de abrirse fue liberador. Sin embargo, cuando finalmente se sintió en paz, un pensamiento inquietante cruzó su mente. Había tomado un riesgo al ser vulnerable, pero ¿qué sucedería si esa revelación no solo iluminaba su camino, sino que también destapaba viejas heridas? La duda regresó, desafiando su nuevo sentido de confianza. Mientras se esforzaba por mantenerse centrada, una última pintura le llamó la atención. Un lienzo que había ocultado deliberadamente, temerosa de mostrárselo al mundo. Ella misma lo había considerado un fallo, pero esa noche, quizás ese sería el vínculo personal que necesitaba para cerrar la brecha entre su arte y su vida. Sin un instante de duda, se dispuso a exponer la pieza final. ¿Estaría lista para compartirla, dejando caer el velo que aún la cubría? Un nuevo desafío se avecinaba, uno que la obligaría a examinar sus motivaciones más profundas y lo que realmente significaba para ella, tanto el éxito como el fracaso. ¿Lograría enfrentar gratuitamente su mayor temor o lo cedería de nuevo a la sombra de la duda? El pulso de María se intensificó mientras se acercaba al lienzo oculto. La sala estaba envuelta en murmullos y la atmósfera cargada de expectación parecía devorar cada paso que daba. Su pecho se llenó de una amalgama de ansiedad y determinación. Este era el momento culminante. Si bien había sentido un sentido renovado de aceptación en las primeras pinturas, esta pieza era diferente. Era un espejo de su fragilidad, el manto de su inseguridad. Retiró la tela que cubría el lienzo y al instante un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Contempló la pintura, coloriños oscuros que se mezclaban con unos destellos de luz que insinuaban esperanza. Era un retrato que no solo mostraba luz y sombra, sino también el caos de su propio viaje. Su historia, su dolor, estaban allí.
al descubierto. María tomó una respiración profunda y, como si cada inhalación estuviera colmada de valor, comenzó a hablar. Compartió el origen de la obra, el periodo de tormentas emocionales que había atravesado, sus fracasos y las dudas que la acechaban. Cada palabra que pronunciaba se erguía como un escudo que la protegía y la exponía simultáneamente, un acto de rebelión contra los temores que siempre habían tratado de definirla. Los rostros del público mostraban emoción. Algunos se secaban las lágrimas, otros simplemente la escuchaban, envueltos en sus pensamientos y reflexiones. María sintió que cada mirada se convertía en un hilo invisible que conectaba su historia a la de ellos, una red de vulnerabilidad compartida que la fortalecía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz sutil le susurraba que la sinceridad tenía un coste. Su corazón latía fuerte, recordándole que su propia narrativa podía no ser bien recibida. ¿Qué pasaría si sus revelaciones desbordaban la empatía que había cultivado en la sala? ¿Y si en lugar de entender, su valentía se convertía en un arma contra ella? Esa inquietante posibilidad estaba a solo un latido de distancia, lista para arruinar el momento. Pero en lugar de ceder, decidió emplear ese miedo como un motor creativo. Al finalizar su discurso, se sintió liberada, como si cada palabra, cada trazo en ese lienzo fuera un paso firme hacia lo desconocido. Su vulnerabilidad había transformado el miedo en fuerza, y eso la llevó más allá de las limitaciones que solía sentirse atrapada. Pero mientras se sumergía en ese instante de reivindicación, la realidad de su vida comenzó a normalizarse. Alejandro, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Ella sintió que sus ojos estaban fijos en ella, examinando cada pliegue de su sinceridad. Sus dudas comenzaron a resurgir, cuestionando si había valido la pena abrirse tanto. De pronto, elogios y murmullos se desvanecieron. Solo el intercambio de su mirada permaneció. En ese momento, María se dio cuenta de que, tal vez, ya no era solo su arte lo que estaba en juego, sino también su conexión con él y con su propia verdad. El ciclo de crecimiento no había hecho más que comenzar. ¿Podría finalmente entregarse a un camino genuino, abrazando la incertidumbre que se la presentaba? ¿O seguiría siendo prisionera de sus miedos, cerrándose una y otra vez ante el amor y la aceptación que tanto deseaba? La sala giraba en torno a ella, pero sus pensamientos se centraban en una única pregunta. ¿Qué posibilidades nacían de la valentía de soltar su pasado y abrazar esta nueva verdad? El aire se cargaba de no solo lo que había compartido, sino de lo que vendría después. Un eco de un futuro desconocido y un resquicio de esperanza vibraron dentro de ella, a la espera de ser explorados. La decisión de avanzar hacia un futuro incierto con Alejandro en su vida se posaba como un nuevo reto. ¿Podría construir sobre esta base de autenticidad sin perderse en el camino? La sala finalmente perdió su energía vibrante, pero en el corazón de María el eco de su confesión seguía resonando. Se sentía al borde de un precipicio, contemplando su futuro, sus problemas y, sobre todo, a Alejandro. Su presencia ahí, silenciosa y expectante, era un llamado a enfrentar la parte más oscura de sí misma. Se preguntó si esa conexión, tan palpable y frágil al mismo tiempo, podría sostenerse ante la realidad de sus propias inseguridades. Decidió salir, dejar atrás la ovación y encontrar un espacio donde poder pensar. Caminó hacia el pequeño jardín que se encontraba detrás de la galería. El aire fresco la recibió con un abrazo cálido, una pequeña nostalgia de libertad. Podía escuchar el murmullo lejano de la gente, pero a su lado, el silencio del jardín le ofrecía una oportunidad para reflexionar. Sentada en un banco, recordó los comentarios entusiastas de los asistentes. Tu obra es valiente. Lo que compartiste es un símbolo de fortaleza. Pero esos elogios pesaban menos que el hecho de haber mostrado su vulnerabilidad. La pregunta que la atormentaba era aún más inquietante. ¿Sería su honestidad suficiente para reconstruir el puente que había caído entre ella y Alejandro? Suspiró, sintiendo que cada inhalación era un intento de abrirse a la idea de reconstrucción.
Sabía que, para avanzar, debía empezar a conocerse en una dimensión más profunda, lo que significaba sumergirse en sus miedos y negociar con ellos. Este acto de confrontación sería algo más que la simple aceptación de su arte. Se trataba de la aceptación de sí misma. En medio de esta reflexión, un nuevo pensamiento surgió: el deseo de seguir creando. Las ideas y formas comenzaron a fluir en su mente. Podría crear una serie de obras que exploraran no solo el dolor, sino también la esperanza, superando los momentos difíciles que había vivido. Cada pincelada estaría impregnada de su vivencia actual. Sin embargo, esa seguridad era efímera, pues la pregunta de qué pasaría si Alejandro no la entendía asomaba con fuerza. Decidió que necesitaba hablar con él. No podía dejar que esa conexión se desvaneciera por miedo. Se levantó del banco, se sacudió la tensión y buscó a Alejandro en el interior de la galería. Todos parecían estar disfrutando de la velada, menos ella, que sentía que cada segundo que pasaba alejaba su oportunidad de enfrentarse a la verdad. Cuando lo encontró, estaba conversando con un amigo. Cuando lo vio, sintió un aire de esperanza mezclado con un profundo temor. Esperar a que se acercara a ella no sería suficiente. Necesitaba ser proactiva. María tomó una decisión. Dejaría que sus emociones fluyeran y por primera vez se abriría no solo a su arte, sino a su propio aprendiz, su relación con Alejandro. Alejandro, lo llamó con una voz más clara de lo que se sentía. Su mirada encontró la de él, y en ese instante dijo lo que su corazón le dictaba: necesito hablar contigo. La sinceridad de su frase cortó el resto de los sonidos de la sala, como si el tiempo se detuviera. La incertidumbre que le nacía en el estómago se mezcló con un nuevo impulso, una determinación renovada. El diálogo que estaban a punto de tener podría ser el disparador de un cambio profundo en su vida, tanto personal como profesional. Mientras los otros continuaban en su propio mundo, María sabía que este diálogo determinaría su interacción con lo que realmente deseaba. Se armó de valor y, de repente, la situación cambió. En su mirada, cuestionamientos y expectativas se encontraron. ¿Podría encontrar en esta conversación una plataforma para reconfigurar no solo su relación con Alejandro, sino también con su propia identidad? La respuesta se perfilaba en la bruma de la velada, aún incierta, pero era hora de enfrentarlo todo, sin filtros ni pretextos. ¿Qué descubrimientos la esperaban detrás de esa puerta abierta de posibilidades? María sintió el aire en sus pulmones mientras se enfrentaba a Alejandro. Él la miró, sus ojos expresaban curiosidad e inquietud. La multitud parecía desvanecerse, convirtiéndose en un eco distante mientras su mundo se reducía a ese momento. No había más excusas, no más juegos de adivinanzas. Era el instante para despojarse de sus inseguridades y, sin pensar demasiado, dejar que la verdad fluyera. «Quisiera ser sincera contigo», comenzó, sintiendo cada palabra atravesar su ser. Cada frase era un escalón hacia el abismo que había estado evitando. Después de la exhibición, me siento diferente. He empezado a ver las cosas desde otro ángulo, incluso mi arte. Necesito entender cómo tú y yo podemos seguir adelante. Alejandro la escuchó con atención. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y entendimiento. Sin embargo, también había un destello de duda. María notó cómo sus labios se fruncían, como si buscara las palabras adecuadas en medio del torbellino de emociones. Aquella respuesta no era la que anhelaba, pero hasta entonces nunca había traspasado esas murallas que los separaban. «María», comenzó él, y su voz era suave, casi temerosa. «No sabía que esto te pesaba tanto. Para mí siempre has sido admirable, pero hay cosas que debemos abordar. He sentido la distancia entre nosotros y no sé cómo sobrepasarla». Ella sintió cómo su corazón se apretaba. ¿Acaso era posible que el primer paso hacia la reconciliación no era solo sobre su arte, sino también la conexión entre ellos? Esta revelación la llevó a mirar más allá de la angustia que se había instalado en su ser.
Se preguntó si este diálogo podría ayudarla a romper el ciclo de duda que la mantenía estancada. Quizás, en lugar de buscar respuestas, debamos crear nuevas preguntas, sugirió, nerviosa pero decidida. Había algo liberador en su tono. Esta conversación había abierto un espacio para la exploración no solo de su relación, sino de ella misma. Podría intentar hacer una serie de obras que reflejen este proceso, donde cada pieza se base en nuestras interacciones, en nuestras incertidumbres. Alejandro se quedó en silencio un momento, asimilando la propuesta. María observaba cada matiz en su expresión, llenándose de la determinación que había despertado en ella. Él finalmente sonrió. Una chispa de aliento asomó en su rostro. Eso suena increíble, María. Tal vez este proceso de creación pueda ayudarnos a encontrarnos nuevamente. Las palabras de Alejandro eran como un atisbo de luz en una habitación oscura. Pero el temor seguía bullendo en su interior. ¿Qué pasaría si crear arte sobre sus miedos expusiera aún más las grietas de su conexión? Pero más allá del miedo, sentía el impulso de dejar que el arte guiara su transformación personal. Con cada obra buscaría respuestas y, en cada trazo, encontraría una nueva capa de su ser. Se despidieron con una promesa tácita de seguir adelante. Cada uno regresó al bullicio de la galería, pero en sus corazones llevaba consigo la posibilidad de un camino renovado. Sabía que debía afrontar no solo sus inseguridades respecto a Alejandro, sino también su relación con su propio arte y la identidad que estaba construyendo. Al regresar, el ambiente vibrante parecía haber cambiado. Ahora, cada conversador era un testigo de su viaje personal. María sintió el deseo de comunicarse con su propio espíritu a través del arte y, a su vez, investigar los abismos que había evitado. Mientras la gente la rodeaba, comprendió que era el momento de crear, de hacer frente a lo desconocido. Pero, en medio de su fervor, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Sería su esfuerzo suficiente para conectar de nuevo con Alejandro? La incertidumbre se transformó en motivación, llevando a María a un lugar inesperado de autocrecimiento. La próxima serie de pinturas comenzaría a tomar forma. Pero, ¿podría esa nueva obra ser el puente que ambos necesitaban para volver a encontrarse? Y así, la historia de María dio un giro inesperado, donde cada pincelada no solo representaría su proceso interno, sino que también se convertiría en una revelación para entender la enredada relación con Alejandro. Con el corazón latiendo con fuerza, vislumbró la oportunidad de reconciliarse con su pasado, incluso mientras se aventuraba a crear su futuro. ¿Qué puertas abriría este nuevo comienzo en su vida? Mientras los días transcurrían, María se sumergió en su proceso creativo. La idea de plasmar su transformación en una serie de obras comenzó a tomar forma en su mente. Cada concepto y emoción se entrelazaba, como hilos en un telar, creando una realidad nueva, una conexión tangible entre su interior y su arte. Sin embargo, el desafío era monumental. No solo tenía que enfrentar su propio miedo al rechazo, sino también el temor de que Alejandro fuera incapaz de comprender su evolución. Desde la ventana de su estudio, observaba la vida pasar. Las calles vívidas de su ciudad le ofrecían un sinfín de historias. Inspiración chisporroteaba cada vez que veía a un extraño cruzar la acera. ¿Cómo habrían llegado allí? ¿Cuáles eran sus luchas internas? Absorber esta vibrante energía le dio ánimos ante la inminente tarea que tenía en manos. Cada nuevo paisaje que se dibujaba frente a sus ojos resonaba con las dudas que había compartido con Alejandro, convirtiéndose en un eco de sus propias inseguridades. De noche, se sentaba ante su lienzo en blanco, arrojando pinceladas casi como un ritual. En cada trazo, sus experiencias, sus ansias y su conexión con Alejandro parecían surgir. Pero en algún rincón de su mente, la incertidumbre permanecía como una sombra. No sabía si su trabajo podría traspasar la barrera que existía entre ellos, si podría ser entendida o apreciada realmente por él. Los días se transformaron en semanas, y con cada nueva pintura, María se dio cuenta de que no estaba creando únicamente para Alejandro, sino también para sí misma.
cada pieza se transformaba en un espejo que reflejaba sus luchas internas y sus triunfos. Se dio cuenta de que necesitaba ser su propia espectadora primero, encontrar la voz que había estado oculta bajo el peso de las expectativas ajenas. Al finalizar la primera obra, un autorretrato que representaba su lucha consigo misma, sentía que había liberado algo dentro de ella. Era más que una simple pintura, era su declaración de independencia, un aviso de que ya no permitía que el miedo definiera su arte. Así fue como, entre la paleta de colores y el peinar de brochas, halló donde verdaderamente comenzaba su proceso. No en las palabras de otros, sino en las suyas propias. Cada vez que terminaba una pieza, la colocaba en una pared vacía del estudio. Las obras se acumulaban y se convertían en un collage que contaba su historia, un viaje de autodescubrimiento crudo y auténtico. No obstante, la presión del encuentro con Alejandro inevitablemente se cernía sobre su mente. Se preguntaba si el impacto de su arte sería suficiente para desdibujar las dudas entre ellos. Un día, mientras contemplaba su última creación, un paisaje que era símbolo de esperanza y renovación, sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje en su teléfono. Era Alejandro. El aire se volvió denso mientras leía su breve nota. «Me encantaría ver tus nuevas obras. Tal vez podamos hablar después». A medida que sus palabras se materializaban, el vacío entre su arte y su corazón parecía comenzar a llenarse. María sintió una mezcla de ansiedad y emoción desbordándose. El camino que había elegido se extendía frente a ella, y cada paso que diera la acercaría más a un destino incierto. Se preguntó si estaría lista para mostrar su verdadera esencia, si podría permitir que Alejandro viera las vulnerabilidades que había retratado en su lienzo. Después de todo, lo que había creado era más que solo pintura. Era un mapa de su alma. Mientras se preparaba para ese encuentro, una nueva pregunta se instaló en su mente. Su arte podría iluminar no solo el camino hacia Alejandro, sino también el camino hacia ella misma. Con una última mirada al lienzo resplandeciente, decidió que era hora de regresar al mundo exterior, donde sus dos realidades, la del arte y la de la conexión, podrían fusionarse. La tensión se apoderó de ella, como un pulso que anticipaba la verdad que estaba a punto de revelar. ¿Sería esta la oportunidad que anhelaba, o por el contrario, el momento en que todo lo que había construido se desmoronaría? La incertidumbre del futuro la mantuvo despierta esa noche, mientras su corazón latía fuerte y su mente se llenaba de preguntas sobre lo que le esperaba. El día del encuentro llegó más rápido de lo que María había anticipado. Asegurada de que sus obras representarían su evolución, se sumergió en reflexiones sobre su progreso personal. Mientras se preparaba, observó detenidamente su autorretrato, un encuentro íntimo entre su ser actual y el pasado que había dejado atrás. Esa obra no solo era una representación, sino un grito silencioso hacia el mundo, una declaración de quién era y quién deseaba ser. Cada pincelada en esa pintura era un recordatorio tangible de su valentía para enfrentarse a su verdadero yo. El camino hacia el café donde se encontrarían con Alejandro la hizo cuestionar su determinación. Las calles, familiares y acogedoras, parecían observar su inquietud. Miró a su alrededor, notando que cada persona que pasaba llevaba consigo un universo de historias y secretos. En ese momento comprendió que cada uno de esos extraños enfrentaba sus propias luchas. La idea de ser parte de esta narración compleja la llenaba de energía, y sin darse cuenta, aumentó su paso hasta llegar a la entrada del local. Al cruzar la puerta, el aroma del café y el murmullo de las conversaciones la envolvieron, pero su atención se centró únicamente en la figura de Alejandro, con quien había compartido tanto en el pasado. Cuando sus miradas se encontraron, una chispa de conexión atravesó el aire. Él sonrió, y esa sonrisa la llenó de un fuego interno que disipó por un instante sus miedos. Sin embargo, no podía evitar que la ansiedad la visitara de nuevo. «Hola, María», dijo Alejandro, con un tono que destilaba curiosidad. «Me muero por ver lo que has estado creando». María asintió,
Su voz se quedó atrapada en su garganta. Debía recordar que no estaba mostrando solo pintura. Lo que tenía entre manos era una herramienta de comunicación genuina. Mientras se sentaban, eligió aprovechar la oportunidad para hablar de su arte y, al mismo tiempo, de sí misma. Se animó a contarle sobre los sentimientos y luchas que había representado en sus obras. A medida que compartía su proceso, se dio cuenta de que cada palabra era también una forma de liberación. Con cada historia que contaba, se sentía más fuerte. Sin embargo, cuando la conversación se desvió hacia su relación anterior, una nueva capa de inseguridad se instaló nuevamente. Le habló sobre sus miedos, acerca de cómo había aprendido a poner límites y a defender su voz artística. La respuesta de Alejandro fue un sincero reconocimiento de su crecimiento. Se sintió confirmada, como si cada pincelada cobrara sentido en ese instante. «Me alegra mucho que hayas encontrado tu camino», respondió él con seriedad. «A veces es difícil ver el arte más allá de la técnica. Se trata de la conexión que se crea con quien lo contempla». Ese instante de sinceridad resonó profundamente en María. Se dio cuenta de que su arte, que había pensado era una expresión de fragilidad, también contenía una poderosa fortaleza. La capacidad de revelar su interior, de cuestionar y buscar respuestas, la sostenía con más firmeza de lo que alguna vez había imaginado. La preocupación por su arte y su percepción en los ojos de Alejandro se desvaneció levemente mientras dialogaban. Pero al llegar el momento de mostrarle sus obras, una oleada de dudas apareció. ¿Sería capaz de enfrentar su propia vulnerabilidad ante él? María tomó una respiración profunda, visualizando el camino que había recorrido para llegar hasta allí. Se levantó, sintiendo un nuevo impulso, y lo condujo a su estudio. El aire en el espacio era denso, lleno de emoción contenida. Al abrir la puerta, los colores la abrazaron. Cada lienzo parecía vibrar con la energía de su historia. Alejandro refrendó su apoyo con una mirada inquisitiva, ansioso por descifrar lo que había detrás de cada imagen. Sin embargo, la tensión se reinstauró en el pecho de María. Mientras sostenía su aliento, comprendió que este era más que un simple recorrido artístico. Era un paso hacia el reconocimiento de su transformación y, posiblemente, una redefinición de lo que significaba su relación con Alejandro. Sin embargo, antes de poder explicarle el significado profundo de su primera obra, un ruido inesperado interrumpió el silencio. Un golpe resonó en la puerta, seguido por una voz familiar que alteraría el delicado equilibrio del momento. ¿Se convertiría este encuentro en una oportunidad perdida? ¿O tal vez en el inicio de un nuevo capítulo? María sintió una mezcla de miedo y anticipación en su interior. Lo que estaba a punto de suceder podría transformar no solo su camino artístico, sino también la relación que pensaba comprender. El golpe en la puerta resonó como una campana de advertencia. María sintió que su corazón se detenía. Era su madre, esa figura que había moldeado su vida y al mismo tiempo la había oprimido. En sus manos llevaba el peso de la historia familiar, la misma que había sido una sombra persistente en su vida. «María, abre la puerta», gritó la voz familiar desde el otro lado. Alejandro la miró, una mezcla de curiosidad y comprensión en su expresión. Se encontraba en un momento crítico, justo cuando estaba a punto de enfrentar su arte y su relación con él. Con un suspiro profundo, María cruzó la habitación hacia la puerta. Ella sabía que este encuentro podría cambiar todo. La duda y la ansiedad se agolpaban en su pecho mientras giraba la perilla y abría la puerta. Al ver a su madre, la confianza repentinamente se desvaneció. El rostro de su madre mostró una mezcla de sorpresa y desaprobación al notar la obra artística que la rodeaba. «¿Qué es esto, María?», cuestionó. Su tono era frío e incisivo, como si navegara por un terreno conocido. Sin embargo, esta vez algo diferente creció en el interior de María. Ella ya no sería la niña que ocultaba sus pasiones, temerosa de ser menospreciada. No iba a permitir que las palabras de su madre la apagaran nuevamente. Un nuevo sentido de determinación la envolvió. Mientras miraba a su madre, comprendió que no solo tenía que defender su arte,
sino también su esencia. «Esto es parte de mí, mamá», dijo María, su voz resonando con una fuerza inesperada. «He luchado mucho para llegar aquí. Cada pintura representa una parte de mi historia, un proceso de autodescubrimiento. He parado de esconderme». Al ver su propia decisión, la calidez comenzó a fluir desde su interior. Su madre se quedó en silencio, como si sus propias palabras se le atascaban en la garganta. María aprovechó este momento para continuar. «Entiendo que no comprendas mi camino, pero necesito tu apoyo. No puedo depender de tu opinión para validarme a mí misma». Alejandro observaba en silencio, vislumbrando el crecimiento de María con admiración. Ya no era solo la artista insegura que había conocido. Se había transformado en alguien fuerte, valiente y auténtico. María se sintió extrañamente liberada al expresarlo. En ese instante, se dio cuenta de que su arte no solo era una respuesta a su dolor, sino también una herramienta de conexión, incluso con aquellos a quienes temía. Sintiéndose empoderada, María llevó a su madre dentro del estudio. «Mira estas obras», le expresó, señalando los lienzos que la habían acompañado en su viaje. «Quiero que veas el esfuerzo, la falibilidad, la esperanza. Esto no es solo arte, es mi vida». A medida que su madre observaba cada pieza, un cambio sutil comenzó a reflejarse en su rostro. Las críticas iniciales se evaporaron mientras absorbía la carga emocional que emanaba de cada pintura. «Nunca supe que te sentías así», pronunció finalmente, su voz capturando un destello de comprensión. María sintió una ola de emociones intensas. La esperanza de ser vista comenzó a florecer. El miedo a ser rechazada se desvanecía al pensar que, quizás, su madre comenzaría a ver el valor en su viaje. «Mamá, esto me ha hecho más fuerte. Necesito que reconozcas que el arte es parte de mí». Alejandro se unió a la conversación, aportando su experiencia personal. Habló sobre su propia lucha y lo que significaba ahondar en su ser a través del arte, resonando con la perspectiva de María. Este intercambio provocó un momento de conexión genuina entre ellos tres, donde el arte se convirtió en un hilo que unía sus historias. Finalmente, la mirada de su madre se suavizó. «No entiendo todo tu arte», admitió con un tono vulnerable. «Pero quiero intentar comprenderte. Te apoyaré, aunque no comparta lo mismo». Esa frase fue un regalo inesperado. María sonrió al darse cuenta de que no necesitaba la aprobación absoluta de su madre. El simple acto de ser partícipe de su viaje era un paso monumental hacia la reconciliación. A medida que el día avanzaba, María se sintió reconectada, no solo con su arte, sino también con su madre y con Alejandro. Las inseguridades parecían desvanecerse en la luz de esas nuevas conexiones. Había elegido ser vista y, al hacerlo, había comenzado a consolidar su espacio en el mundo. Ese encuentro se convertiría en el catalizador de otras revelaciones. Cada pincelada en sus futuros trabajos no solo capturaría sus luchas internas, sino también el poder de la vulnerabilidad. El arte seguiría siendo su voz, su refugio, pero ahora también era el puente hacia nuevas relaciones y futuros descubrimientos. María sabía que aún quedaban retos por enfrentar, pero con cada paso forward en su viaje hacia la autenticidad se sentía más segura y capaz. Estaba lista para compartir no solo su arte, sino también su vida. Su camino de artista ahora incluía una alianza renovada con su madre y el apoyo inquebrantable de Alejandro. Al mirar hacia el futuro, María se sintió inspirada, porque sabía que cada nueva obra que creara continuaría siendo una extensión de ella misma, tejida en el vasto entramado de sus experiencias. La historia de María estaba lejos de haber terminado. Había comenzado un nuevo capítulo lleno de posibilidades y autenticidad. Y así, mientras se veía rodeada de sus obras, con su madre y Alejandro a su lado, María comprendió que había conquistado sus propios miedos, y esos eran sus verdaderos triunfos. Ahora, queridos amigos, es su turno de unirse a este viaje de transformación. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que tenemos para ustedes. Dejen un
me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir estas inspiradoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.